Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en el estanque de acuario 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy, nuevo podcast. Hoy nos hemos trasladado aquí hasta un pantano, bueno, un embalse cercano a Albacete, a nuestra ciudad, precisamente pues a buscar unas cositas, ¿vale? Y digo, pues ya que estamos aquí en un entorno privilegiado, bastante bonito, y hace un calor de narices para ser día 22 de diciembre, digo, vamos a grabar un nuevo podcast. ¿De qué vamos a tratar hoy? De la pregunta del millón. ¿Qué pez puedo meter en mi acuario? Esta es una pregunta que me habéis repetido muchas veces y que yo generalmente no me gusta contestar. ¿Por qué no me gusta contestar a esta pregunta? Porque es tan relativa y hay tantas posibles respuestas y sobre todo puedo caer en tantos posibles errores que no os la voy a contestar en el vídeo de hoy. Vale, antes de comenzar con estas cositas, ¿vale? La pregunta es simple, ¿qué pez puedo meter en mi acuario? Bueno, pues antes de tú saber el pez que puedes meter en tu acuario, no te tienes que comprar el acuario. Tú tienes que saber primero ciertos conceptos antes de elegir un pez, ¿vale? Por ejemplo, si a ti te gustan mucho los guppies, tienes que saber en qué parámetros viven los guppies. Si a ti te gustan mucho los escalares, tienes que saber en qué parámetros viven los escalares. Las gambitas, igual, el género de gambitas que sea. ¿Que te gustan los peces golfis? Exactamente igual, que parámetros de temperatura, de dureza del agua, de tamaño del acuario y todo esto, ¿vale? Entonces, generalmente esta pregunta entiendo que me la hace gente que todavía está iniciándose en esto y que no sabe muy bien por dónde tirar. Yo lo primero que te aconsejo es que te informes del agua que tienes en tu ciudad. Eso es lo primero que tendrías que hacer, ¿vale? Tengo un agua con cierta dureza. Yo, por ejemplo, aquí en España, en muchas ciudades, la empresa que lleva todo el tema de la distribución de aguas de la ciudad, pues en su página web suele colgar el análisis químico de ese agua, ¿vale? Lo van actualizando a lo largo del año porque siempre hay fluctuaciones en función de dónde provenga un agua a otra. Si el agua la extraen de un río, de un embalse, pues cambia el tema, ¿vale? A función del año. Por ejemplo, ahora tenemos una sequía bastante grande y pues la composición del agua pues hace que, como hay menos agua, se va acumulando un poquito más agua, la evaporación y todo eso, pues la dureza de carbonato, sobre todo esta zona, que es una zona muy caliza, hace que aumente, ¿vale? Entonces va variando, ¿vale? Esa composición. Entonces las empresas lo que hacen es ir subiendo la composición a lo largo del año. Una vez que tengamos clara la composición del agua y sobre todo los parámetros, ese pH, SKH, SGH, un poquito esos tres parámetros claros, tenemos que tener pues un abanico de peces predilecto, ¿vale? Entonces diremos, vale, a mí me gustan los escalares, pero vivo en Albacete. En Albacete el agua para los escalares es caca, ¿vale? No sirve para nada. Necesitamos para escalares, por ejemplo, un agua ácida, baja en carbonatos y tal. Entonces, como obviamente el agua del grifo no nos va a servir, la siguiente pregunta que yo me tendría que hacer sería, ¿cómo puedo conseguir ese agua para los escalares? Bueno, pues hay diferentes opciones. Necesito un equipo de ósmosis, necesito agua destilada para ir mezclando con esa agua del grifo y conseguir los parámetros adecuados. Si yo no tengo dinero para hacerme con un equipo de ósmosis o con agua destilada, difícilmente voy a poder tener unos escalares en unos parámetros óptimos, por lo menos con el agua de mi ciudad. ¿Qué tendría que hacer? Seguir investigando, ver qué especies de peces pueden vivir en aguas ácidas o en aguas básicas. Como mi agua es básica en este caso, tengo que ver qué especies de peces, si yo no puedo tener acceso a un sistema de ósmosis, agua destilada o lo que sea, aguas bajas en mineralización, por ejemplo agua embotellada, lo que tengo que hacer es buscar en Google peces para aguas duras, peces para aguas básicas, y te va a salir una extensa lista. Puedes mantener golfis, puedes mantener guppies, puedes mantener mollies, puedes mantener sifos. Hay bastantes peces, algunos asiáticos toleran las aguas duras o tendentes a la neutralidad, ¿vale? Hay bastantes especies de peces que se adaptan bien a mis parámetros. Entonces, poneos en mi situación. Yo, por ejemplo, pues digo, vale, ya sé esto, pues voy a comprarme un golfis, pero no. Antes de comprarnos un acuario de 60 litros y después meter al pez, tengo que saber bien. A mí me gustan y me encantan los golfis porque he visto que pueden ir bien en el agua de mi ciudad. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver dónde puede vivir un golfis, ver qué necesidades físicas tiene ese pez. Limitación, ahí ya tenemos el factor limitante, el tamaño de la urna. Voy a coger el palito y se lo voy a tirar a la trufa lejos. El factor limitante, el tamaño de la urna. Golfis, ¿qué tamaño necesitan? Pues urnas a partir de 300 litros, ¿vale? De 300 para arriba para que estén bien, para que estén fuertecitos
y estén bien y se desarrollen bien cuando se vayan haciendo grandes. Entonces, no nos sirve una urna de 60 litros para meter golfis, aunque vayan creciendo ahí y luego los pasemos. No. Entonces, eso es importante. Me gustan los golfis, pero no puedo tener un acuario de 300 litros o más. Descartamos los golfis y a lo mejor nos podemos ir a por los guppies, que los puedo mantener un acuario de 60 litros. ¿Vale? Vais viendo por dónde van los tiros, ¿verdad? Entonces, hay otro posible condicionante. ¿Cuál es este? El factor dinero. Yo, si no tengo dinero para comprarme un pez que cuesta una pasta, pues siempre tendré que ir mirando a otros peces. Yo por eso nunca me gusta contestar esta pregunta. Esto lo iré repitiendo muchas veces. ¿Por qué? Porque no conozco los parámetros de agua de vuestra ciudad. No conozco los factores limitantes que tenéis, vuestra urna y tal. Porque muchas veces me ponéis, ¿qué pez puedo meter en 60 litros? Y ya está. ¿60 litros de qué? ¿De agua? ¿De mercurio? ¿De lava? ¿Vale? Yo necesito más datos. Necesito parámetros de agua, necesito tamaño de urna, necesito decoración, necesito otros habitantes en caso de que los haya, necesito muchos más datos. Entonces, una vez que tenemos claro todos esos detalles, seguimos avanzando. Las plantas, es importante que todos los peces tengan cierto nivel de plantas, pero claro, un golfis se va a comer determinadas plantas. Lo vas a poder mantener con alguna valisneria, alguna nubia de hojas duras, pero no lo vas a poder mantener con una cuba, con un Monte Carlo. Entonces, tenerlo también muy claro. No todos los peces son aptos para todas las plantas, ni todas las plantas se adaptan bien a todos los peces. Otra de las cosas, la temperatura del acuario. Si no tenemos dinero o no nos podemos permitir mantener un calentador en el acuario durante 3-4 meses que dure la época fría en vuestras regiones, descartar peces de agua caliente. Vámonos a un neón chino, vámonos a un goldfish en acuarios grandes, vámonos a lo que queráis, ¿vale? Un Carassius, lo que queráis. Pececitos que toleren bien las aguas relativamente frías. Hay muchas especies de peces, hice un vídeo hace no mucho, así que buscarlo por mi canal. ¿Podemos mantener peces con calentador? Pues vamos a tener un abanico mucho más amplio. ¿Podemos tener acceso a sistemas de ósmosis y sistemas de agua blandas, bien sea mineralización débil, bien sea destilada? Pues nos podemos ir a un amplio abanico. Yo aquí es cuando se me abren las puertas del cielo, ¿vale? En Albacete podría tener un limitado número de peces, pero con un equipo de ósmosis abro muchísimo el abanico y me permite tener muchísimas más especies. Entonces, como yo desconozco si vosotros tenéis equipos de ósmosis o podéis hacer a ellos, tampoco os puedo recomendar un pez que no se vaya a adaptar a esos parámetros. Entonces, por ahí van los tiros, ¿vale? Vais viendo un poquito el tema. Entonces, si queréis que en algún momento pierda el tiempo en contestar preguntas, vosotros perder el tiempo en detallarme perfectamente bien qué parámetros, qué factores tenéis en vuestras casas, en vuestros acuarios, y a partir de ahí veremos qué pez se puede adaptar bien a esas condiciones que le vais a poder dar al pez. Aquí el objetivo de este vídeo es crear conciencia y concienciar a la gente de que para tener un acuario, para tener un pez, primero tienes que tener claro lo que necesita ese pez. Cuando tienes claro lo que necesita ese pez, tú ya vas y te compras el acuario. Pero si no tienes claro qué pez te gusta, no vayas a la pajarería de turno, a la tienda de turno, a comprar un acuario, porque probablemente acaben metiendo especies que no son aptas para ese acuario. Se han llegado a ver Plecostomus en acuarios de 60 litros, que eso es una salvajada. Eso es como meter una arowana pequeñita en un acuario de 20 litros y esperar que le vaya bien. Entonces, informaos muy bien. Está bien que preguntéis a todos los canales, está bien que preguntéis por foros, está bien que preguntéis en Instagram, a quien queráis, pero mucho cuidado con las preguntas, porque a veces puede llevar respuestas que no sean las acertadas y luego el pez no se adapte bien, acabe muriendo y le acabe escogiendo auténtico, pues, asco al tema de la acuariofilia. Y no hay que cogerle asco porque nos vaya mal en una ocasión con un pez o con lo que sea. A mí se me mueren peces, se me han muerto peces y se seguirán muriendo peces por H o por B. A veces no vienen con enfermedades, a veces no se adaptan bien, a veces vienen con tanto estrés que no se acaba de adaptar bien y acaban muriendo. Trufa, ya vale. Entonces, pues tenéis que tener todo eso claro, pero informaos muchísimo, y si lo hacéis así, sabéis que al final qué parámetros va a necesitar cada pez y en fin, todas las necesidades, vais a tener un rango de éxito elevado. Entonces, a la pregunta de ¿qué pez meto en 60 litros? Tenéis que seguir escribiendo y poner, teniendo en cuenta que la dureza de mi agua es esta, el KH, el pH de mi agua es esta, el GH de mi agua es este, tengo un acuario de tantos litros o me voy a comprar un acuario de tantos litros.
¿Puedo o no puedo tener agua de ósmosis o agua de baja mineralización? ¿Puedo o no tener acceso a aguas duras, aguas de mineralización elevada para determinadas especies de pez? Todo eso es fundamental. No podemos tener cíclidos africanos en aguas blandas, en aguas, por ejemplo, de Madrid, en aguas de Badajoz o en aguas blandas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se van a adaptar y al final van a morir. Entonces, curraos a la hora de pedir información, sea mío o sea quien sea, toda la ficha, curraoslo bien y al final vais a tener una respuesta, pues yo creo que de calidad, sea por mi parte o sea por parte de quien sea. Y sobre todo, tenéis que tener en cuenta que nosotros lo que estamos creando es una casa, como la que tienen aquí todos estos peces, para que vivan los peces en las mejores condiciones posibles. El otro día me preguntaba Domingo, lo menciono mucho últimamente, pero bueno, pues últimamente estoy hablando bastante con él, y me preguntaba que qué pez metía en su nuevo montaje. Y yo le dije, pues siendo así de pequeñito y tal, creo que eran 20-30 litros, yo le dije, me preguntó por los Pseudomugil Luminatus, y le dije no, porque en esa, yo de hecho los he cambiado al acuario 90 litros, porque en tan pocos litros se estresan mucho. Yo sabía el acuario que tenía, sé las condiciones que tiene el acuario, sabía todo. Entonces, en base a lo que él me preguntó, yo dije, los Luminatus no, porque en tan pocos litros tal, se van a estresar un poco y pueden llegar incluso a saltar, que a mí me ha pasado, ¿vale? Hablo desde la experiencia. Y entonces ya, pues, tiramos a por el tema de los kilis, porque es algo espectacular, pueden vivir en poquitos litros, son muy... se tiene una capacidad de adaptarse a diferentes parámetros brutal, viven prácticamente en charcos y entonces pues al final barajando opciones pues yo creo que se va a quedar con los kilis casi seguro. Una parejita de Notobranchiurra chovi y tal pueden vivir perfectamente en esos litros y aparte luego es espectacular. Yo muy pronto volveré con el tema de los kilis porque es algo que me encanta y me apasiona. Entonces, como él me aportó mucha información a la hora de yo darle consejo, pues fue muy fácil darle el consejo del pez que yo metería en ese acuario. Y luego obviamente va por gustos, no metáis un pez que no os gusta porque os lo recomienden, porque si no te gusta al final el pez, pues vas a descuidar el acuario, no vas a estar atento de él y el pez al final va a acabar sufriendo, tú no vas a estar a gusto con ese acuario, al final es un acuario destinado al trastero y eso no nos gusta. Así que ya sabéis, chicos, otra de las cosas a tener en cuenta, peces por negocio. Aquí hace años en España, os hablo de mi conocimiento de causa, ¿vale? El tema de las gambitas. El tema de las gambitas se puso de moda a lo bestia. Yo las tenía desde antes. Cuando se puso de moda hubo una serie de criadores, que ya no me acuerdo sus nombres, si no los mentaría... Pero bueno, tampoco es cuestión de meternos aquí en camisa de 11 balas. Hubo una serie de criadores, por así decirlo, porque no lo eran, que bueno, vieron una oportunidad de negocio, de economía sumergida, porque muchos de ellos no lo declaraban, en el tema de importar gambas desde Asia y venderlas aquí en España. Generalmente del género Caridina fue sobre todo un nicho bastante explotado por estos importers, por estos importadores. Entonces, lo que ellos vieron, en vez de una afición, fue un negocio. Y cuando la afición se convierte en negocio entre particulares, economías sumergidas y tal, es peligroso. Es peligroso principalmente por los problemas que yo observé en aquella época. Por ejemplo, tú importas una gambita de Asia y las metes en tu acuario con gambitas europeas y las enfermedades y parásitos que pueden traer de allí no son ni mucho menos parecidos a los que tienen aquí ya las gambas y están adaptadas durante tantos años que las llevamos criando particulares y criadores particulares, ¿vale? Tanto como particulares como profesionales. Entonces, cuando a ti te meten una gambita que en teoría es de un criador, que esos importers se la daban de criadores, te la meten en tu acuario, lo que pasa es que automáticamente, si no se ponen enfermas las que te has traído por el tema de estrés y tal, los parásitos y posibles bacterias que traigan, hagan un boom y acaben cargándose a las gambitas, probablemente esos patógenos los traslademos a nuestras gambitas que no están adaptadas a ese tipo de patógenos y acabemos con toda la población que teníamos ya de antes. Entonces, teníamos ahí una serie de personajes, por no decir otra cosa, que se dedicaban a meterte gambitas importadas y hubo una auténtica masacre, por lo menos yo puedo decir que en varios de mis gambarios que tenía antes del tema del canal y todo esto, sufrieron la paliza de los importers y a raíz de eso es que no merece la pena. O sea, no veáis el tema de la acuariofilia como un negocio, sobre todo a nivel particular. Vale que las tiendas lo hagan, muchas llevan controles estrictos de sanidad y demás, pero no lo hagáis a nivel particular porque el daño que podéis hacer por ganaros 2 pesetas es
increíble. Podéis hacer que mucha gente deje la afición, podéis hacer que mucha gente pierda dinero en compraros unas gambas que en teoría habéis criado vosotros, seleccionadas y demás. En fin, que no merece la pena. No veáis esto como una afición, porque al final lo que sufre es el animal y lo que sufre sois vosotros y vuestra economía. Entonces, esto tiene que ser bonito. Que algún día te cría un pez y tal, pues oye, lo regalas entre compañeros de afición si quieres, y si no, pues se lo das a la tienda. Yo ya no crío peces precisamente porque luego el qué hacer con los excedentes es un dolor de cabeza que tampoco me apetece. Pero bueno, que si alguna vez crío alguno, como aquí hay un amplio grupo de aficionados en la ciudad, pues nos los regalamos, cambiamos y demás. No hay problema, pero no lo veáis esto como un negocio, porque no es un negocio, no vais a ganar dinero y os podéis buscar algún disgusto que otro. Esta gente tuvo problemas con varias personas y ya yo creo que ya muchos de estos ya ni se dedican al tema de la acuariofilia. O sea que imaginaos la afición y la pasión que tendrían si en cuestión de 6, 7, 8 años ya ni se acuerdan de cómo se hacía un cambio de agua en un acuario. Así que la conclusión de este vídeo, después de esta mega chapa que os he metido en el podcast de hoy, es que veáis esto como una bonita afición en la que crear un pequeño ecosistema para un pez elegido previamente. A mí me gusta un guppy, le creo un ecosistema perfecto y sé que le voy a dar una calidad de vida perfecta. Al final es como una mascota, al final es como un perro que tengo aquí, por ejemplo, y hay que darle las mejores condiciones de vida posibles. Los peces son igual, así que ya sabéis, esto es crear la casita perfecta para sus habitantes, no crear sus habitantes en base a la casita que ya tengamos, ¿vale? O sea, adaptar los habitantes a la casita que ya tengamos, eso generalmente puede ocasionar problemas, porque si le pones a un pájaro la jaula, pues probablemente el pájaro nunca elija la jaula, pero si lo metemos en la jaula a la fuerza, pues al final no le queda más remedio y muchas veces pues tampoco están en buenas condiciones. Pero bueno, eso ya son reflexiones mías y propias, que ya estoy divagando un poquito. Que lo vamos dejando ya por aquí, gente. Si os ha gustado el vídeo de hoy y queréis más vídeos como este, dale like al vídeo. No os olvidéis de, si alguna vez me vais a preguntar eso, ponerme todos los detalles, porque si no, probablemente no os conteste. Dale like, suscribiros al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.